Bueno, esto es un making of de la película Apocalipto. Esta peli fue dirigida por Mel Gibson, que por si no lo conoces, es un actor también muy reconocido, más que nada de la época de los 90 o de los 80, 90. Y es una película muy interesante porque habla sobre los pueblos originarios o indígenas que vivieron en una zona donde finalmente fueron colonizados. Así que si no la viste, estaría bueno que la veas después de ver esta reacción y que te fijes a ver qué sentís, qué te genera, porque es una película muy impactante por momentos. Y ahora lo que vamos a ver es eso, cómo se hizo, el making of, el detrás de escena, algunas ideas del director seguramente y otras cosas de cómo labura un equipo el equipo que dirige una película, todos los elementos que hacen falta. Como estuvimos viendo en los cortometrajes, también se hace falta mucha gente, y mientras más grande es la producción, más gente vas a necesitar, hay más presupuesto, hay ideas un poco más, seguramente mejor logradas, y también más jugadas, se arriesga un poco más, porque es una industria que maneja mucho dinero. Si estamos hablando de este tipo de películas que se hicieron en Estados Unidos o que son producciones o megaproducciones de Estados Unidos. No es como los cortometrajes que hemos estado viendo, que son más acotados en presupuesto y eran todos nacionales. Ahora nos vamos directamente a una superproducción y vamos a ver cómo se hizo o cuáles son sus curiosidades. El canal se llama Kitos Trailers y es un canal que encontré hace mucho tiempo, que de vez en cuando veo algo. Estuve haciendo una exploración por el canal, una exploración rápida, y encontré esta película, entre otras, que te invito a que vayas a su canal, que tiene trailers de todas las épocas. Tiene cómo se hacen las películas y un montón de otras cosas que son súper interesantes y tal vez no tienen la llegada que a mí me gustaría que tengan, pero vamos a ver de qué se trata esto. Así se hizo Apocalipto Making of con subtítulos en español. Vamos a ver. Teníamos la sensación de estar a punto de hacer algo que no se había hecho antes. Ese es Mel Gibson, un tipazo. ¿Qué se le habrá ocurrido hacer una película así, no? Hacen falta tantos elementos distintos para hacer algo. La gente con la que trabajamos era fantástica. Entendía mi visión. Cuando estudiamos el mundo maya, descubrimos aspectos realmente fascinantes de su cultura. Cómo vivían, cuáles eran sus creencias religiosas, el aspecto de su mundo espiritual, sus costumbres, qué hacían en esas ceremonias. Era muy necesario que el público sintiese que veía algo real. Tenía que creer en la historia en cuanto saliesen los primeros personajes en pantalla. A esta la vi 2 o 3 veces ya. Hace un año la vi por última vez. Arqueólogos, profesores. Tuvimos que leer un montón. Fue muy interesante conocer sus valores sociales, sus costumbres y sus creencias. Mirá esos peinados, boludo. Tremendo.
Una civilización muy sofisticada y a la vez brutal. El lugar del rodaje. Estuvimos localizando mucho tiempo. Vimos muchísimas localizaciones. Fuimos a Guatemala, a Costa Rica. Zonas muy tropicales o subtropicales. Mucha selva. Lo que más recuerdo de Costa Rica es la espalda de Mel. No hacíamos más que ver junglas y selvas. Un camino, un sendero, un camino. Mosquito por todos lados. Todas partes. De Farhad Safenia, el escritor y coproductor. Era demasiado espesa y no podíamos ver entre la espesura. Para una película de este tipo necesitaba una zona nivelada con sitio suficiente para moverse, Director y escritor. con lugares planos y espacio para construir decorados. Claro, necesitaba un lugar cómodo para grabar porque... Mira. Hicieron un Mel carrito. fue a México. No le acompañé. Fue a ver una selva de la que le había hablado Anna Roth, la jefa de producción de la película. Mira lo que es ese lugar. Ideal. Básicamente selva. Buscaban una selva y el hecho de que fuera sobre los mayas hacía que fuera lógico que todas las piezas encajasen en México. Fue a ver esta zona de selva y me llamó. Tío, lo tengo, he encontrado Mira selva. la cámara. Le pregunté cómo era Con y me la grúa contestó, y todo, "Es con preciosa". brazo y todo, en el medio del... En el medio de la selva. Era plano, nos permitía hacer todas las persecuciones que queríamos. Los actores podían correr. Este carril por el que corre la cámara. Pero lo mejor es que se podía ver muy al fondo de la selva. Hay unos árboles enormes. Aportan muchísimo a las secuencias, al ambiente. Es clave que sea en el medio de la selva literal. Porque eso se nota mucho en la película. Encontramos una selva tropical maravillosa en México. Era impresionante. Si viesen los árboles, eran increíbles. Escogimos la ciudad de Catemaco, cerca de esta zona de selva, como nuestra base durante los siguientes 5 o 6 meses. 6 meses de rodaje. Solamente, ¿no? But you're out there for those 2 exchanges. I want to see you smiling and enjoying it, laughing. Okay. Action. Empezamos a rodar con un grupo pequeño en la selva para que no hubiera tantos requerimientos. Era un equipo de tamaño Esos son los normal. monitores por donde Luego, ven todo, cuando nos cómo acercamos a la ciudad cómo para está poder quedando. cumplir con todos los requisitos necesarios para el concepto visual en cuanto a vestuario, maquillaje, Es una locura, peluquería, mirá. etcétera. El vestuario equipo es se hizo espectacular. más grande. Bueno, el vestuario que usaban los mayas, ¿no? Hablamos de 700 figurantes. 700 no es una cantidad tan grande, pero el concepto visual era muy complicado. Espectacular. Cada uno de los figurantes necesitaba a alguien de maquillaje, alguien de peluquería y alguien de vestuario. Si eso lo multiplicas por 700, es mucha gente. Le propuse... Este video es una joya de Kitus Trailers, así que si por casualidad llegas acá, suscríbete a mi canal y también suscríbete al canal de Kitus Trailers porque trae esto que no sé dónde lo consigue, pero es un genio o una genia y me permite a mí verlo y reaccionarlo y opinar sobre esto y le permite a mucha gente adentrarse en ese mundo tan espectacular como es el cine, como es hacer películas y todo. a Tom Sanders construir la ciudad en un lugar más grande, en algún sitio donde pudiese hospedar a toda la gente que necesitábamos. De ahí nos trasladamos a Veracruz, donde habían construido el decorado de la ciudad. Ah, esa parte. Se hizo un gran esfuerzo para que todo fuera real. Claro, habrá quien diga que se podría haber hecho con efectos digitales o Sí, con pero no era lo mismo. Pero Mel dijo que necesitaba tener la ciudad. Necesitaba ver algo. Claro, en esa parte lo llevan al protagonista hacia ese lugar
y ahí ya se salen de la selva, pero yo calculo que grabaron todo primero en la selva y después se fueron hasta Veracruz. En lo que grababan la selva iban haciendo todo esto, todo este decorado, las pirámides y todo. Y ahí tenían que jugar un poquito más con las cámaras, con algunos movimientos, con algunos efectos para que no se note que no son... Parecen muy reales, pero que Era es más decorado práctico. más que, Había mucha gente. que selva, Tenían que que subir algo las natural. escalinatas, les veíamos desde abajo, veíamos cómo caían. Así que eso requería mucho trabajo y tardamos, claro. Esos lo tienen que haber practicado un montón de veces. Tom Sanders, el director artístico que ya había trabajado con Mel en Braveheart, se incorporó mucho antes y decidió construirnos esta ciudad. Mirá lo que es. Es algo que no se volverá a ver en el cine, algo que quizá hayan visto hace años en las grandes películas de Cecil B. DeMille o en Cleopatra, Ben-Hur, esas películas. Eso es lo que tienen las películas de ciertas películas, ¿no? Que por ahí son actuales, pero no son tan como las de ahora, donde todo es un... Todo está como en El Eternauta, por ejemplo, o la gran mayoría de las cosas está hecho en un set, con pantallas, con todo digitalizado. Y esto es una construcción real. Anoche estuve viendo Alien, estoy siguiendo toda la saga, y pensaba en lo que debe haber sido la primera de Alien, la primera película, lo que fue armar todo el decorado, armar los lugares, armar todo eso, que es muy diferente a cómo se hace ahora, que es más digitalizado, que tiene también su dificultad, pero al verlo, como lo estamos viendo, es otra cosa. La y ciudad minera en por la ahí que perdura un rodamos poco más se en la construyó memoria de la ahí gente. mismo, delante de nuestros ojos. Los gigantescos templos piramidales, el mercado. Cuando se vea la secuencia del mercado, creo que casi se podrá oler, es muy real. Todas esas piezas, la ciudad hecha bolas, los campos en terrazas, la cantera de cal, la caída del árbol. Todo lo que se ve en la película son acciones reales que rodamos. Por eso llega Los tan elementos profundo principales de a la fueron gente que la diseñados y ve a la película, construidos porque para nosotros ahí mismo y se mantuvieron durante meses tal está cual. todo hecho artesanalmente a la antigua. Frank, on drums. Tener decorados de verdad era lo suyo. Todo el mundo sentía que estaba ahí de verdad. Era increíble entrar en esa ciudad, incluso cuando estaba vacía. Entrabas y pensabas, vaya. Cuando rodamos la escena del poblado, cuando el cuentacuentos relata la historia, recuerdo que fue la primera vez durante el rodaje que todos los involucrados en la película vinieron al decorado. Okay, guys, start clearing, please. Quiet all around. Silencio, por favor. We're ready to shoot. All cameras set, guys. Acción, speed. El cuentacuentos relata su historia y cuando acaba empieza la música. Luego la gente se levanta y empieza a bailar. Y luego vimos a Mel en medio de todo orquestándolo. Sí. Vale, vosotros levantaos despacio, empezad a bailar. Ahora vosotros, vamos a bailar. Es Recuerdo que estábamos un tipo todos muy apiñados activo, alrededor Mel del Gibson, combo, mirando como la director. secuencia. Muy, bueno, tenés que ser activo, pero muy... Fue una gran oportunidad. Muy metido y una en todo, gran ¿no? responsabilidad. Cuando ves estas imágenes, la forma en que están rodadas, es emocionante, es algo mágico. Hay tanta vida y tanta definición. Es muy bello. Fue perfecto.
Una cantidad de gente que usaron como extras. Hay cerámica, escultura, monumentos que dan una idea Todos de qué necesitaban hacían los maquillaje y mayas, vestuario. de cómo se vestían, de qué tipo de objetos de jade llevaban, Aparte, de sus tatuajes, de las cicatrices es que llevaban en la cara y en el cuerpo. Re importante ¿qué las significaban? cicatrices, los aros, los Había mucha tatuajes. elegancia incluso en su forma de verse a sí mismos. Mucha elegancia, mucho estilo. Los mayas tenían muchas clases de belleza. Tener buen aspecto ante los demás era una obligación. Esa era la diseñadora de En vestuario. realidad, hay mucha información acerca de cómo los mayas conducían su imperio. Lo complicado era cómo interpretar esa información. Vestuario. Qué importante que es cada sector, ¿no? Cada departamento de una producción así tan importante. En esta película hay ricos, jóvenes, ancianos, los muy pobres, todos los estratos sociales. ¿No sería genial poder comunicar eso únicamente a través del vestuario? Creo que la verdad es que Mel, como fuerza creadora de esta película, permitió a los miembros claves de su equipo tener el lujo y la libertad de crear cosas maravillosas. Y lo hicieron. Impresionante. La figurinista es una mujer joven llamada Muy Mayes bueno. Rubeo, de México. Trajo dibujos y me mostró fotos que eran muy Aparte interesantes. es la Hizo que cultura de quisiera ellos. más. Sabía que tenía espíritu aventurero y que quería hacer algo que impactase. Representa todo, que lo puedan hacer y también conocer su propia historia Nunca he es visto nada lo más parecido, He importante. visto muchas cosas. El vestuario del rey, de la reina, los adornos, las marcas, las máscaras que llevan algunos, son increíbles. Son impactantes, son... Bueno, es parte de la historia de México y de toda Latinoamérica. Para conseguir los tonos que queríamos usar, hicimos muestras de todos los colores a partir de vegetales naturales y animales que los mayas habrían podido usar. Por ejemplo, este precioso rojo siena viene del rojo cochinilla y permite varios tonos de este rojo. Mirá las máscaras. También empleamos el azul índigo. Tremendo. Hay tantos tonos distintos en una sola pluma y fuimos capaces de recrear un tono verde que proviene de vejigas de animales. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado a hacer todo eso que vemos? Ahí está pintando. Las máscaras esas, ¿las habrán hecho o las compraron? Muchas veces tienen que ver con el tiempo por ahí. Si las hacían tardaba más tiempo. Pero si las hacían por ahí y no las compraban, se ahorraban un poco de dinero. No sé cuál habrá sido el presupuesto. A ver, lo voy a buscar rápidamente. Presupuesto Apocalipto. Fue estrenada en el año 2006 y un presupuesto de producción de entre 40 y 50 millones de dólares. Y recaudó 120 millones. Le fue re bien. Le fue muy bien. Creo que en su momento se pensaba en hacer una segunda parte o se hablaba o había rumores al respecto porque les fue bien. Sacó, digamos, no fue un super éxito para los estándares de ellos, pero porque lo fue bien. realizaron a mano. Realizamos unos En cuanto a 50 diseños producción, distintos. a la gente le encantó esta película. Tiene errores seguramente, como todas, pero
Cada cosa que se ve en la película está cosida a mano, hecha a mano. No se podían La tomar ambientación atajos. y todo es espectacular. Rodábamos siempre con 5 cámaras y todo tenía que ser perfecto. A mí me emociona esta película, cada vez que la veo me emociona Los mucho. mayas usaban muchísimo el jade. Era un símbolo de riqueza y de felicidad, de confianza. Lo usaban de trueque. Por razones de logística, no podíamos hacer todas las piezas de jade. Tuvimos que aprender a pintar materiales más ligeros para convertirlos en jade. Todos están pintados a mano. Queda precioso, igual que el jade. No me acuerdo por qué tenían que pintarlos de azul. Los mayas marcaban su estatus social mediante el uso del jade y de otros materiales más exóticos como la concha y el nácar. Uno de los adornos más comunes era la bobina de jade de la oreja. Perforaban el lóbulo de la oreja, introducían un trozo pequeño de jade y poco a poco lo iban agrandando hasta poder llevar una pieza grande. Hay elementos muy originales en esta película gracias al hecho de que Mel, como artista y cineasta, está en una posición que le permite asumir esos riesgos. Algunas de las cosas que verán en la película no las habrán visto nunca antes. Abajo, bicho, abajo. Abajo, abajo. El traje que llevo podría pertenecer a todas las culturas de sociedades guerreras. En cuanto me pongo toda esa armadura de cuero, me transformo completamente y soy el personaje. El villano, digamos, de la historia. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Un animal o un hombre? No tengo que hacer ningún esfuerzo, solo ponerme el El traje. antagonista. Como dijo Mel, no tienes que hacer nada para dar miedo, ya lo das. Es imponente. No sé por qué en el maquillaje no tienen... Hay muchos personajes que no tienen cejas. No sé por qué, no sé si era una búsqueda de ellos en ese momento. No es una película normal, es una película... Este con es el muchísimo diseñador de maquillaje y maquillaje. peluquería. ¿Te puede maquillar así, por ejemplo? Sí. Por la noche. Sí. ¿Te gustaría? Sí. Mi equipo es bastante grande. Seguramente es el más grande que he tenido nunca. Unas Y él 250 se encarga de personas. los peinados. Los detalles son muy importantes, aunque no los veas, los sientes. Ha sido todo un reto. Hay que estudiar cada dibujo, ver qué llevaban en las orejas, qué llevaban en la nariz, cómo eran los tatuajes y todo el maquillaje. Nuestro primer planteamiento fue, ¿cómo hacemos que el público sepa quiénes son? Todo lo que hacían en sus vidas iba en función de sus dioses. Se comportaban en concordancia con eso. Tenían un concepto de paraíso, de la condena eterna, del pecado. Esa parte está buenísima. La gente de los poblados apenas tenía nada. Fuimos minimalistas con sus tatuajes y demás. Claro. No tenían un Con rango, la clase digamos. media hay más tatuajes, más adornos. Y después estaban los ricos y la clase más alta. Luego, Claro. cuando les juntas a Estaban todos, mejor ves decorados. diferencias entre ellos. Cada personaje es distinto. Ves a las señoras increíbles con los dientes de jade que se abanican mientras ríen y sonríen y sabes que tienen algo distinto. Maybe you say something to her and you're like, El material que usamos para los Tenía lóbulos todo es de acá seda, Mel Gibson, ¿eh? Porque los lóbulos tienen que dar de sí. No podía emplear un material duro. Eso debía ser sí. flexible. Eso sí lo noté cuando Otra estaba cosa viendo la muy película. importante es el perfil Había maya. partes Los mayas tienen una nariz curva, una nariz maya de orejas que muy no eran muy delgada. reales.
Fue la primera O sea, los pregunta. ¿Te lóbulos importa de la llevar una oreja, los prótesis en la nariz? aros, donde llevaban los aros y eso. Todo el maquillaje, las cicatrices, los tatuajes, los piercings a los que se sometían los actores todos los días. Cada mañana llegaba autobús tras autobús de figurantes. Había filas y filas de sillas de maquillaje con espejos y luces rojas por encima. Cada vez que una silla quedaba libre se encendía la luz roja y uno de los de dirección mandaba a otro. Los días Esta más película fuertes tiene tuvimos a 20 más de años ya. 200 maquilladores trabajando con cientos Hace y 20 cientos años de que se extras. estrenó. Cuando los ves todos juntos, desde los más ricos hasta los más pobres, no hay ninguno que no esté maquillado con sus cicatrices y tatuajes. That's it, Rudy. Stay like that. Ese es Y el cada uno protagonista tenía que ser de la historia. distinto, porque sabemos cómo rueda Mel. Hace primeros planos de cada uno de los figurantes y están maravillosos. Tiene unos planos, una secuencia espectacular. still miss him, but you can at least make a little contact. Okay. Son brutales las partes esas de las Era peleas, muy las partes de las emocionante inventar armas que persecuciones. nadie había visto antes. Son brutales, son crudas. Simon Atherton es un maestro de armas de fama mundial. Si le han llamado la atención las armas de alguna película, seguro que Simon Atherton estaba ahí. Es de mis preferidos, sobre todo cuando hablamos de armas primitivas. So you were going for Fish Hunter, right? And Rudy got by you. It's like pig and farmer, you know. So you're chasing him back. He trabajado antes con Mel, trabajé con él en Braveheart. Fue uno de los primeros largometrajes grandes que hice. No se limita a ser el maestro de armas, el tío de las armas, el diseñador. Es extremadamente creativo. Por ejemplo, con la escena del sapo y el dardo. Dijo, a ver, hizo un pequeño dardo con un bastoncillo y una horquilla. Cogió una hoja de papel, la enrolló y lanzó el dardo. ¿Qué tal si usa una hoja? Es mágico. Llegó a la película con la intención de buscar el equilibrio perfecto entre la realidad histórica y lo que quedaba bien visualmente. Primero debes investigar qué herramientas, qué materiales tenían. A partir de ahí puedes averiguar qué tipo de armas tendrían. Volaban los piedras Sabíamos o que la los mayas flecha. no disponían de ningún metal. Lo que usaban era obsidiana, que es un mineral de cristal muy duro y muy afilado, capaz de cortar lo que sea. Es un material tremendo. Con ella se hace una espada fantástica. This is an obsidian sword. Not many of these things have survived. And this would be a very sharp cutting edge. It's got blades, obsidian blades on it. Las espadas llevaban obsidiana incrustada y podían hacer mucho daño. Es brutal, increíble. Es cristal. Crees que se romperá, pero no lo hace. También empleaban el mismo Y material. debe en ser los mucho más cuchillos de liviano que el metal sacrificio, también. capaces de cortar, abrir y meterse dentro de la caja torácica de un hombre en segundos. Si imaginas que es lo último que ves según baja hacia ti, en esta película no solo se trata de atacar, van a capturar prisioneros. Tuvimos que crear armas no solo capaces de matar, sino también de aturdir. Algunas de las armas no llevan obsidiana en ambos lados, como esta espada, sino solo en un lado, para dar un golpe que tumba, pero que no mata. Son las armas y las técnicas. Algunas de las armas no llevan obsidiana en ambos Ahí está la lados, cámara con como grúa. esta espada, sino solo en un lado, para dar un golpe que tumba, Y tiene pero que no esa que mata. está ahí. Ahí está el micrófono. Ahí se ve claramente la cámara que tiene el brazo de grúa atrás. Se ve el micrófono ahí. Y claro, me imagino la humedad de ese momento. Estos son equipos que valen mucho Son las dinero. armas y las técnicas que empleaban los mayas. Es completamente fiel a la realidad. Aquí están, la primera vez que se ven en la pantalla. Bill Gibson estuvo en todo, ¿eh? Ahí se ve de vuelta. Ahí se ve la cámara con grúa. Esto blanco es para reflectar la luz, me imagino.
Allá atrás está toda la... Calculo que ahí está todo el equipo, con los gaseos y las movidas. Los operadores. Si miras la cantidad, cualidad y extensión de los méritos artísticos de los mayas, te inspira respeto, asombro y entendimiento. Desde que empieza la película hasta que acaba, te sientes transportado a este mundo, aunque lo ves mediante medios de comunicación visuales. Lo que ocurre es que lo crees. Realmente crees lo que estás viendo. Crees que de verdad son los mayas, que aparecimos ahí con una cámara y rodamos esta maravillosa historia de acción en el mundo real. Ver cómo se unen todas las piezas de la película, sobre todo con tantos elementos móviles, es increíble. Eso es hacer cine. Era emocionante verlo. Era dinámico, peculiar, era algo muy extraño. Ver qué consideraban. Seguramente ganó varios premios, no me acuerdo. La primera pero reacción sí. es, ¿cómo se les ocurriría eso? Pero al final, cuando les mirabas, solo veías belleza. Vale, ya sé por qué lo hacían. Tiene una estética que me atrajo. Queda magnífico en pantalla. Esa parte de la persecución es espectacular. Bueno, y ahí terminó el video. No sé si seguía, pero hasta ahí estaba el video de Kitus Trailers. Kitus Trailers es un canal que la verdad que es una mina de oro para este tipo de contenido, del detrás de escena, el making of. Hay de todas las películas que te imagines, así que te puedes ir a suscribir a su canal. También te puedes suscribir a este canal. Espero que te hayan gustado las perlitas. Si no viste la película, te recomiendo que la veas. Se llama Apocalipto. Y está muy bueno. Esto es una superproducción, a diferencia de lo que estábamos viendo en el canal que comencé a ver, que son cortometrajes, son más caseros. Esto te das cuenta de la cantidad de gente que hace falta y que utilizan. Y no solo la cantidad, sino la calidad de la visión del director, que en este caso es Mel Gibson, que también es un gran actor. Y de cómo la rompieron los diseñadores del vestuario, de maquillaje, de peinado. Toda la investigación que tuvieron que hacer en base a la historia de la humanidad, a la historia de los mayas, la gente que se encargó de hacer el decorado, las pirámides, buscar la locación perfecta que les sirva para poder grabar en un lugar natural y orgánico, que parezca real. Y como decía acá uno de los creadores de la película, cuando la ves parece real y básicamente tiene razón. O sea, vos la ves y parece real, parece que todo está sucediendo, te lleva por ahí un poco a los orígenes de Latinoamérica, a nuestros antepasados, a reivindicar un poco la historia originaria del mundo. Y seguramente ha ganado un montón de premios, porque es una película muy buena, la verdad. Seguramente tiene muchos errores también, errores de técnicos, errores de no, los mayas se vestían así, se vestían asá, no usaban esto, usaban lo otro, tal lugar no era tan específico. Y es verdad, pero es un viaje en el tiempo para a la gente que le gustan las películas ambientadas históricamente en otras épocas. Esto es el comienzo de todo, así que yo la recomiendo. Seguramente la voy a volver a ver a corto plazo. Y espero que te haya gustado, espero que lo disfrutes, que disfrutes de estas cosas
que te animes a buscar este canal y a ver detrás de escena, a ver trailers de un montón de otras películas, de otras épocas. Yo voy a seguir buscando y voy a seguir explorando canales así para ver cosas interesantes como esta. Y te invito a suscribirte, a dejar un like, a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima.